Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tejer esta bonita bolsa. Si necesitas alguna bolsita casual que puedas llevar a cualquier lado, a la playa, este tutorial te va a encantar. Esta bolsita está inspirada en esta otra. Sin embargo, aquí cambiamos algunos materiales, un poco el diseño y pues bueno, esta va a estar hecha por ti. Hola, mi nombre es Alejandra de Laligurumi. Vamos a comenzar a tejer esta bonita bolsa. Para este tutorial yo elegí la hilaza Sinfonía, que es de la marca Omega. Me gusta mucho porque está como brillosita, es de algodón y esta presentación es de 100 gramos, es el color khaki. También la utilizo mucho en los amigurumis. Para esta bolsa solo necesitas 100 gramos y yo utilicé un ganchillo 3.5, aguja estambrera y seguritos. También es importante que tengan tijeritas. También totalmente opcional puedes adquirir una argolla para llavero, esto para poderla colocar en tu bolsa y usarlo para colgar charms o llaveritos o lo que tú quieras. Vamos a comenzar haciendo el nudo inicial. Vamos a cruzar el hilo, lo doblamos y lo tomamos con el ganchillo. Y aquí vamos a hacer en nuestra primera vuelta 51 cadenas. Ahora, después de haber tejido las cadenitas, vamos a tejer en la vuelta número 2 50 puntos bajos. Para esto vamos a saltar la última cadenita, que es la de altura, y vamos a tejer un puntito en cada cadena que realizamos anteriormente. Recuerda que como es la primera de puntos bajos, tienes que tomar solamente una de las orejitas de la cadena. Vamos a tejer ahora la vuelta número 3. Para esto tenemos que voltear el tejido. Vamos a subir una cadenita. Cada vez que inicien una vuelta en tejido lineal, se sube con una cadenita para dar altura, en el caso de que tejamos puntos bajos. En esta vuelta número 3 también vamos a tejer 50 puntos bajos, pero ahora ya tomando el punto completo. De la vuelta número 2 a la vuelta número 17 estaremos tejiendo igual 50 puntos bajos, por lo tanto en total son 7 vueltas. Y así voy a continuar tejiendo. Ahora voy a hacer la vuelta número 4, igual van a ser 50 puntos bajos. Giro el tejido, subo una cadenita y empezamos en el primer punto. La cadenita que subes no se teje. Y aquí ya terminé las 7 vueltas de 50 puntos bajos, que es la base de nuestra bolsa. Vamos a subir con una cadenita y ahora vamos a tejer todo alrededor de este rectángulo. Tenemos que generar 132 puntos por vuelta. Vamos a tejer en total 2 vueltas de 132. Para que te den los 132, vamos a tejer en los lados cortos 16 puntos bajos y en los lados largos 50 puntos bajos. Es importante mencionar que en cada inicio de vuelta de aquí en adelante ya no es necesario subir con una cadenita. Aquí ya tejí las 2 vueltas de 132 y ahora en la siguiente vuelta número 3 vamos a tejer 2 aumentos en cada esquina. En cada una de las esquinas vamos a hacer 2 aumentos, por lo tanto en esta vuelta número 3 te tienen que dar 140 puntos. Aquí al inicio no hice los 2 aumentos, me voy a esperar al final
Aquí voy a avanzar hasta la segunda esquina para que vean cómo voy a hacer los dos aumentos. Vamos a ubicar la esquinita, no vamos a contar puntos, simplemente donde vean la esquina, ahí vamos a hacer los dos aumentos. Aquí el que sigue sería el primer aumento que voy a realizar, que es tejer dos puntitos bajos en el mismo lugar. Con esto llevo uno y ahora voy a hacer el segundo. Así como lo acabo de hacer, lo vamos a hacer en cada esquina. El resto de los puntos son puntitos normales. De la vuelta 4 a la vuelta 26 vamos a tejer 140 puntos bajos, o sea, son 23 vueltas de 140 puntos bajos normales. En la vuelta 27 vamos a iniciar disminuciones. En cada esquina vamos a posicionar más o menos, en cada esquina vamos a hacer dos disminuciones. Entonces vamos a tejer normal y luego cuando lleguemos a una esquina vamos a hacer las dos disminuciones. Y luego llegamos a la otra esquina y hacemos dos disminuciones y así en cada una de las esquinas. Por lo tanto, al final nos tienen que dar 132 puntos porque estamos quitando 8 puntos. Aquí les voy a mostrar. Aquí al inicio voy a tejer puntos normales porque en esta esquina la voy a posicionar acá y las dos disminuciones las voy a hacer al último. Voy a avanzar hasta llegar a la siguiente esquina y ahí voy a hacer las primeras dos disminuciones. Aquí ya llegué a la esquinita, voy a hacer dos disminuciones. La disminución se toma la oreja de nuestro lado o la frontal del primer puntito y luego vamos a tomar la oreja frontal del siguiente puntito, que son los dos puntos que vamos a unir. Por aquí paso el hilo y luego paso el hilo por estos dos. Aquí ya hice una primera disminución, voy a hacer una segunda de este y este. Meto en la orejita de enfrente, del siguiente punto. Por aquí meto el hilo por estos dos y luego por estos dos. Aquí ya hice dos disminuciones. Ahora voy a seguir avanzando con puntos bajos hasta la siguiente esquina y así en cada esquina hacemos dos disminuciones hasta terminar la vuelta. Aquí ya avancé algunas vueltas, se los voy a explicar. Hice primero de la vuelta 28 a la vuelta 37, hice 132 puntos bajos, o sea, fueron en total 10 vueltas de 132 puntos bajos. Y luego en la vuelta 38 volví a disminuir en las esquinas, en cada esquina dos veces. Cada una de las esquinas va a tener dos disminuciones, así como en la anterior. Entonces, en esta vuelta 38 te tienen que dar 124 puntos bajos, ya quitando estas disminuciones, porque en total son 8 disminuciones. De hecho, les quería dar un tip para marcar las disminuciones, es buscar las esquinitas y luego lo doblamos así. Y de esa manera, en la vuelta que vayas, ya más o menos ahí puedes marcar las dos disminuciones para no meternos en el rollo de contar puntos. Bien, después de haber hecho otra vez dos disminuciones en cada esquina, que en total son 8 disminuciones, vamos a hacer en la vuelta de la vuelta 39 a la vuelta 42 124 puntos bajos. O sea, vamos a tejer son 4 vueltas seguidas de 124 puntos. Después en la vuelta 43 volvemos a disminuir en cada esquina dos veces para que nos den 116 puntos bajos. O sea, volvemos a disminuir 8 veces, 2 en cada esquina. Luego de la vuelta 44 a la vuelta 49
tejemos vueltas normales, vueltas de puntos normales de 116 puntos. En total son 6 vueltas de 116 puntos bajos. Y así es como va quedando. Vamos a comenzar a tejer las asas. Vamos a dejar pendiente ahí el tejido y vamos a marcar el centro de cada lado con unos seguritos o algún marcador que tengas. Vamos a marcar 18 puntos bajos en la parte del centro. Vamos a marcar 18 puntos bajos de un lado y 18 puntos bajos del otro. Puedes apoyarte doblando el tejido por la mitad para ver y asegurarte que esté justo en el centro. Donde dejamos el tejido vamos a hacer un puntito deslizado y vamos a cortar haciendo primero un nudito. Cortamos, hice 2 cadenitas, jalo ganchillo y bajo nudo. Esto lo vamos a esconder ahorita con la asa. Ahora vamos a tejer las asas. Aquí ya tejí la mitad, o sea, de un lado de la asa. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado, guiándonos en los 18 puntos que marcamos aquí en el centro. Entonces, de donde marcaste los 18, vamos a introducir estambre al ladito de esos 18 puntos bajos, o sea, justo aquí. Vamos a estar tejiendo como un tipo de tejido lineal, pero va a ser un poco diferente porque en lugar de estar tejiendo hacia la izquierda, voltear y luego tejer hacia la izquierda, como queremos que este mismo punto quede la misma vista de este mismo punto, vamos a tejer de derecha a izquierda todo el tiempo sin voltear el tejido. Es decir, vamos a tejer aquí la primera vuelta y luego vamos a cortar y luego vamos a volver a empezar aquí y vamos a tejer la segunda vuelta y así nos vamos a ir, cortar y luego volvemos a empezar a recolocar. Y va a ser un poco tediosa esta parte, pero es para que se logre que el punto bajo quede con esta vista y no con esta vista que se logra con el tejido lineal, que esto es si es volteando y volteando el tejido. Aquí no lo vamos a voltear. Ahorita como quiera se van a dar cuenta. Entonces metemos el estambre justo al lado del segurito del centro, introducimos aquí en este que es el puntito que sigue. Vamos a doblar aquí un poco el estambre, vamos a dejar un pequeño tramo de lo colocamos en el gancho ya está dentro del punto, lo metemos y ahora vamos a hacer una cadenita todo el tiempo sosteniendo el tramito corto, este tramito corto. Ya que hicimos la cadenita, volvemos a introducir en el mismo punto, volvemos a jalar, nos van a quedar 2 y terminamos el punto. Aquí ya iniciamos el primer punto bajo de esta vuelta. Este lo vamos a ir escondiendo conforme vayamos tejiendo. Y ahora en esta que sería nuestra vuelta número 1, tejiendo de esta manera, de la asa, vamos a hacer 19 puntos bajos, una disminución, y luego 19 puntos bajos que vamos a terminar hasta el otro segurito. Entonces vamos a seguir tejiendo punto sobre punto. Aquí llevo 2, 3 hasta completar los 19. Aquí ya terminé los 19 puntos, ahora vamos a hacer la disminución. Metemos en el siguiente punto, jalamos hilo. Ya tenemos 2 en el ganchillo. Ahora metemos en el siguiente punto, jalamos hilo y ahora tenemos 3 en el ganchillo. Y ahora pasamos el hilo por esos 3. Así vamos a convertir 2 puntos en 1. Después de la disminución siguen otros 19 puntos y tienen que terminar justo antes del segurito. Aquí ya terminé la primera vuelta, llegué hasta antes del otro segurito, anudé con 2 cadenitas y cortamos. Y ahora vamos a introducir estambre al inicio de la vuelta
para hacer la vuelta número 2 y así nos vamos a ir con cada vuelta. Esto es la parte un poco tediosa, pero esto es para que se vean los puntos bajos de la misma forma. Vamos a saltar el primer punto y vamos a introducir el estambre en el segundo. Así como introducimos el estambre anteriormente, va a ser exactamente igual. Vamos a meter cadenita, metemos en el mismo lugar, metemos en el mismo lugar y puntito bajo. Recuerden que saltamos un puntito, vamos a ir como de manera escalonada. Siempre vamos a estar saltando el inicio y ahora el final. Aquí llevo mi primer puntito. Vamos a tejer 17 puntos bajos y luego una disminución, así como lo hicimos en la vuelta anterior, y luego 18 puntos bajos y al final les tiene que quedar un espacio también libre. Aquí ya avancé un poco más, ya hice 17 puntos, la disminución y ahora voy a completar 18 puntos. Vamos a aprovechar aquí al último para esconder esta hebra, la voy a meter por aquí. Si no, al final también se va a poder esconder, pero como ustedes prefieran. Voy a seguir tejiendo, ya envolviendo esta hebrita. Ya después cortamos todos los hilitos que puedan sobresalir. Y al final también es dejar un puntito libre. O sea, este último va a quedar sin tejer. Se dejó uno al inicio y ahora dejamos uno al final. Así va a quedar, aunque quede así dobladito. Al final le vamos a tejer todo alrededor, entonces todo esto no se va a notar. De igual manera, bueno, les voy a recalcar lo que hicimos: 17 puntos, una disminución, 18 puntos. Vamos a cortar el hilo, hacemos 2 cadenitas, cortamos, bajamos el nudo y volvemos a introducir acá, saltando un punto. Y así nos vamos a ir cada vuelta. Saltamos el primer puntito, introducimos, es exactamente igual. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3. En esta vuelta número 3 vamos a tejer 16 puntos bajos después de haber saltado el primer punto. Tejemos 16, después vamos a hacer disminución. Si se fijan, las disminuciones se están tejiendo en el centro de lo que estamos tejiendo. Aquí ya terminé las 16, voy a hacer la disminución y voy a seguir tejiendo 16. Ya casi llegando al final, acuérdense, vamos a esconder el hilito que está al final y vamos a dejar un lugar. Aquí dejamos este último espacio y listo, terminamos la vuelta número 3. 2 cadenitas, cortamos, anudamos. Ya aquí avancé más vueltas, les voy a ir dictando el resto del patrón. En la vuelta número 4 en delante vamos a seguir haciendo lo mismo de saltar un punto y dejar un punto al final. Entonces, en la vuelta 4 saltamos un punto, hacemos 14 puntos bajos, hacemos una disminución y luego 13 puntos bajos, dejamos un punto. Posicionamos al inicio, vuelta número 5. Vamos a saltar un espacio, hacemos 13 puntos, una disminución, 13 puntos, dejamos un espacio. En la vuelta anterior que les comenté, la vuelta 4 te tienen que dar 30 puntos, en la vuelta 5 te tienen que dar 27 puntos.
En la vuelta número 6 saltamos un punto, hacemos 12 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, perdón, lo repito, son 12, una disminución, 11 y dejamos un espacio, que tienen que dar 24. En la vuelta 7 igual, saltamos un punto, 22 puntos bajos, aquí no va a haber disminución, solamente 22 puntos y dejamos un puntito libre al final para que nos den 22. En la vuelta 8 saltamos el primer punto, 9 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos, dejamos el espacio libre y nos dan 19. En la vuelta 9 saltamos el primer punto, 8 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, dejamos el espacio libre y nos dan 16. En la vuelta 10 saltamos el primer punto, 14 puntos bajos, dejamos el último espacio y aquí solamente son 14 puntos. En la vuelta 11 saltamos el primer punto, 12 puntos bajos y aquí solamente son 12. En la vuelta 12 vamos a saltar el primer punto, también ya no va a haber disminuciones, hacemos 10 puntos bajos y dejamos un espacio. Vuelta 13 saltamos primer punto, 8 puntos bajos y dejamos un espacio. En la vuelta 14 saltamos el primer punto, 6 puntos bajos y dejamos un espacio y es donde nos vamos a quedar. Entonces tenemos aquí los 6 puntos, ya vamos a empezar a hacer la otra mitad de la correa, bueno, en su caso la primera mitad de la correa. Vamos a voltear el tejido para tejer de manera lineal, subimos con una cadenita y tejemos 6 puntos bajos. Y ahora, si quieren, pueden aquí marcar con un segurito para contar las vueltas. Lo voy a poner aquí para observar que esta fue mi primera vuelta de 6. Vamos a volver a voltear, subimos con una cadena, tejemos 6 puntos bajos y así nos vamos a ir. Vamos a hacer en total 48 vueltas de 6 puntos bajos, así como lo estamos realizando, volteando el tejido, subimos una cadenita, volvemos a voltear el tejido, subimos una cadenita y así hasta completar las 48 vueltas de 6 puntos bajos. Aquí ya tejí las 48 vueltas de 6 puntos bajos. Ahora vamos a anudar y cortar en uno de los extremos. Cuando hagan la segunda parte, que va a ser exactamente igual, uno de los dos hay que dejar el hilo largo para utilizarlo para coser, para poder unir estas dos partes. Entonces, como yo ya voy en la segunda parte, ustedes están haciendo la primera, yo voy a dejar el hilo largo en esta segunda parte para utilizarlo para coser. Y ahora con una aguja vamos a unir, cuando ya terminen esta segunda parte de la asa, vamos a unir cada lado con la aguja. Nos vamos a ir punto por punto en forma de espiral. Igual aquí este hilito lo podemos ir escondiendo. Tomamos el puntito del inicio, lo vamos a pasar otra vez por aquí. Y así nos vamos a ir. No hay que apretar demasiado para que no se vaya a fruncir. No se preocupen por esto, todo esto se va a tejer alrededor y ahí podemos aprovechar para quitar todos los relieves
y cordoncitos que hayan quedado por ahí. Aquí al final podemos hacer un nudito tomando un extremo, más bien pasando la aguja por algún extremo, seguidito de donde terminamos. Y yo hago el nudo de esta manera, ustedes lo pueden hacer como mejor lo hagan. Cada quien tiene su estilo para cerrar los trabajos. Aquí yo crucé el hilo y envuelvo la aguja 2 veces y voy jalando poco a poco para que se vaya bajando el nudo. Cortamos. Y vamos a lo siguiente. Ya después de haber unido, ahora toca tejer todo alrededor de un lado y todo alrededor del otro lado. Vamos a ingresar algo de estambre. Aquí también puedes utilizar el estambre de acá arriba antes de cortarlo, pero a mí me gustó la idea de tejerlo, más bien incorporar el estambre por acá, porque cuando vayamos a dar toda la vuelta va a verse un poquito la unión. Se me afigura, no sé, ahorita lo voy a averiguar. Entonces prefiero que esté en un lugar donde no sea muy visible, pero también puede ser aquí arriba, como ustedes lo vean mejor. Vamos a incorporar un nuevo estambre. Hay que ver hacia dónde, como siempre tejemos a la izquierda, hay que colocarlo de esta manera. En teoría todas estas cositas van a desaparecer, esperemos que sí. Lo voy a poner, no, aquí no, lo voy a poner como por acá, donde inicia el asa. Voy a incorporarlo de la misma manera como hemos estado metiendo el estambre. Aquí va a tocar tejer puntos donde no hay puntos, o sea, vamos a tener que inventar uno que otro puntito. Lo importante es que no tejas muy retirado de donde estás, porque se va a ver agrandado el punto. Nada más mantener como los mismos espacios más o menos. Vamos a tejer puntito por puntito. Aquí sí voy a marcar el inicio, voy a utilizar el segurito. Vamos tejiendo poco a poco. Si se encuentran algún estambrito por ahí suelto, aprovechen para tomarlo. Aquí tengan mucho cuidado porque acuérdense que hay como los nuditos que dejamos en cada vuelta y puede que estés tomando un estambre que esté suelto. Entonces sí hay que bajar un poquito para posicionarnos bien en un agujerito. Así va quedando. Más o menos fui tejiendo un puntito en cada esquinita que iba viendo para que lo tomen como referencia en estas partes, y acá pues ya es más fácil porque ya hay puntitos. Ya llegué al inicio. Vamos a hacer aquí un puntito deslizado donde iniciamos. Ay. En total yo hice 148 puntos. Después de haber hecho el puntito deslizado, vamos a dar una segunda vuelta y volvemos a hacer un puntito deslizado aquí al final con el inicio. Entonces en total son dos vueltas del mismo lado.
y luego 2 vueltas del otro lado. Aquí ya empecé la primera, me va a faltar la segunda. Así es como se va viendo. Lo siguiente que vamos a hacer es poner el imán o el broche que va aquí adentro. Aquí es totalmente opcional, tú puedes utilizar un zipper o cualquier otra cosa o dejarlo así, también puede verse muy bien. Y otra cosa que es opcional, que te recomiendo que se puede ver bien, yo no lo voy a hacer por falta de tiempo, pero puedes hacerle un forrito con tela si se te da esto de la costura. O también lo puedes dejar así, yo creo que se ve bien. De hecho, la bolsa en la que estamos inspirándonos para hacer esto no lleva nada adentro, según yo no lleva nada adentro. Y bueno, entonces vamos a colocar este brochecito. Esto lo pueden encontrar en donde venden cosas para hacer manualidades. Es de imán, se pone de un lado una parte y del otro lado la otra parte. Y para poner esto no se puede poner así directamente en el costado porque se va a ver. Entonces hay que tejer un rectangulito, que aquí ya tengo uno, para poder colocar ahí el brochecito, y luego este rectángulo lo vamos a coser en el extremo, en uno de los lados de la bolsa por dentro. Se cose solamente en las orillitas, en los lados pequeños, y este brochecito queda aquí. Ahorita como quiera lo van a ver, y de esta manera evitamos que se vea estas partes del broche. Entonces, ya dependiendo del broche que hayas conseguido, vas a hacer el tamaño del rectángulo. En mi caso, haciendo 3 vueltas de 8 puntos bajos es suficiente para cubrir el ancho del broche. Si tu broche es más grande o más pequeño, pues ahí vas ajustando las vueltecitas. Te voy a explicar como quiera cómo hice este rectángulo. Vamos a tejer 9 cadenas y a partir de aquí ya podemos tejer los puntos bajos. Vamos a saltar la última cadenita, vamos a la segunda y empezamos a tejer puntitos bajos en cada cadenita, a excepción de la última que ya fue la que pasamos. Y bueno, aquí escondemos este. Aquí ya en esta vuelta número 1 nos van a dar 8 puntos bajos. Aquí está la primera vueltecita, y así vamos a seguir tejiendo hasta completar las 3 vueltas, que es en mi caso. Subimos con una cadenita, giramos el tejido y seguimos tejiendo. Ahora otra vez otros 8 puntos bajos. Vamos a seguir tejiendo 8 puntos en cada vuelta. Aquí ya terminé las 3 vueltas de 8 puntos bajos, ya llegué igual que este. Y ahora vamos a tejer 2 cadenitas y cerramos. Vamos a cortar el hilo largo para poderlo utilizar para coser. Y ya tenemos los 2 cuadritos, los 2 rectangulitos para los broches. Ahora vamos a coser este rectángulo en la parte central, por dentro de la bolsa. Vamos a utilizar aguja estambrera. Antes de coser voy a colocar el broche. Aquí ya tengo las 2 partes. Vamos a ponerlo justo en el centro.
Y aquí se pueden ayudar con unas pincitas para doblar y apretar bien el broche sin tratar, más bien tratando de no doblarlo la parte de adelante. Con un segurito vamos a marcar el centro de la bolsa. Lo pueden hacer también doblándola. La aplastan y la doblan por la mitad, justo así, para marcar los centros de cada lado. Y vamos a posicionar el rectángulo una fila abajo de, por ejemplo, de este lado. Aquí ya puse un ladito. Y vamos a coser todo alrededor. Incluso puedes coser nada más los lados pequeños, pero bueno, yo quise coser todo el rectángulo. Vamos a coser en espiral. Y es muy importante que solamente tomen un pedacito de hilaza que está por la parte de adelante, no atravesar el hilo, no atravesar, perdón, la aguja hasta el otro lado, porque si no se va a notar en la parte de enfrente. Miren, no se nota para nada porque solamente estoy agarrando un pedacito nada más de la hilaza que está por dentro. Miren, aquí agarro esta que está enfrente, que está por dentro de la bolsa, y ahí es donde voy a meter la aguja para agarrar bien cada lado. Así nos vamos a ir todo alrededor. Al final hacemos un nudito y escondemos el estambre aquí mismo en el rectángulo. Ay, no. Y así quedó. Ya acomodaditos los broches. Como les comentaba, ustedes pueden agregar un zipper, pueden meterle forro, lo que ustedes quieran, la pueden personalizar. Aquí lo importante es aprender esta base, donde ya la pueden hacer de muchos colores, con diferentes tipos de estambres. Y lo que se les vaya ocurriendo, ya saben que pues esto de tejer puedes expandir totalmente tu creatividad y hacerlo de mil maneras. Y bueno, hemos terminado esta bonita bolsa. A mí me encantó porque puede ser para eventos muy casuales, también se puede decorar para hacerlo un poco más elegante, inclusive llevártelo a la playita. A mí me encantó, de hecho la pueden decorar, le pueden poner charms. Aquí yo les recomiendo comprarse este arito que normalmente ya tienen los nuevos llaveros, los pueden encontrar ahí donde venden manualidades, y agregárselo a la bolsa para que puedan colgar todos los llaveritos y charms que quieran. Me gusta esta opción porque si en dado caso ya no quieres colgar nada, le quitas el aro y ya, en lugar de tenerlo como permanente. Entonces aquí ya puedo meter otros llaveritos, decorar la bolsa. Aquí tengo un labial, un bálsamo. Miren qué bonito. Y la verdad es que le cabe bastantitas cosas. Aquí les voy a mostrar. Tengo esta bolsita que siempre utilizo para cambiar de bolsa en bolsa, donde tengo como las cosas de aseo, toallitas húmedas, cepillo, labiales.
Y aquí arribita lo de primera mano como la cartera, los lentes, el celular. Miren qué hermosa. Y bueno, hemos llegado al final de este tutorial. Muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo que tengo más tutoriales gratuitos en mi canal para que vayan a visitarlos. No olviden darle like y compartir y comentar porque eso me ayuda muchísimo a generar más contenido gratuito. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.